El siguiente mensaje fue predicado en la iglesia Corán Deo. Para más información, vaya a la página de internet www.iglesiacorandeo.org. Mateo capítulo 1, verso 21. Mateo 1, 21. Y la palabra de nuestro Señor dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén. Amén. Yo sé que están cansados, yo sé que están medio agotados, medio preocupados, dejaron algo en la estufa, ¿verdad? El asopao, el sopón, no sé qué tengan allá, ¿verdad? Sancochando, pero vamos a sacar unos minutitos para reflexionar, meditar en lo que nuestro bendito Señor ha hecho por nosotros, hizo por nosotros y aún continúa haciendo por nosotros. Es interesante que a través de este tiempo de Adviento hemos estado predicando de Isaías 9:6, ¿verdad? Tomamos 4 domingos y predicamos del mismo verso, pero Isaías en ese verso nos dice que vendría un niño, vendría un hijo, vendría un principado, uno que tendría toda autoridad y tendría todo poder. Isaías le llamó el admirable consejero. Isaías le llamó el Dios fuerte. Le llamó el Padre eterno y le llamó el príncipe de paz. Isaías en gran medida estaba hablando de la función que Jesús ejercitaría, estaba describiendo quién era ese que vendría. Lo interesante es que cuando nosotros entonces venimos a la historia del nacimiento, el ángel no se refiere al niño como el admirable consejero, o el Dios fuerte, o el Padre eterno, o el príncipe de paz. El ángel le llama Jesús. ¿Por qué le llama el ángel Jesús? Es importante que tengamos en cuenta la definición de Jesús. Jesús quiere decir Salvador. La razón por la que el ángel lo anunció como Jesús es porque este que vendría es el que salvaría a su pueblo de sus pecados. No podemos olvidar, iglesia, que en la Biblia los nombres tienen significados importantes. Los nombres nos hablan a nosotros del carácter de Dios, cuando habla de Dios, el carácter de los hombres o la función que los hombres estaban supuestos a dar. Por ejemplo, ¿quién era Abraham? Abraham era el padre de multitudes. Por eso se llama Abraham, eso es lo que quiere decir. Nosotros sabemos de Israel, Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, que quiere decir el que lucha con Dios. Nosotros sabemos de Pedro, ¿verdad? Que Jesús le dijo: tú, Simón, ya no te llamarás más Simón, ahora eres Cefas, que quiere decir Pedro, que quiere decir roca. Porque él sería un líder estableciendo la iglesia que tenía que ser como una roca fuerte para esa iglesia. Cuando hablamos de Jehová, tenemos a Jehová Jireh, hablando de ese Dios que provee. Jehová Rafa, ese Dios que sana. Jehová Shalom, ese Dios y Señor de paz. Los nombres tienen significados bien importantes. Y cuando aquí el ángel anuncia a Jesús, es porque este Jesús tenía un trabajo bien importante que hacer. Y en ese anuncio, en ese verso, el ángel nos dice 3 cosas bien importantes. Entonces, como somos bautistas, siempre son 3 puntos, ¿verdad? 3 cosas. Por lo tanto, yo cuando miro el verso rápido veo 3 cosas. Y vemos 3 cosas. Y yo quiero que tú prestes atención a estas 3 cosas porque son, yo creo, detrimentales e importantísimas para tu vida. Primero, este verso me dice a mí que Jesús vino como un Salvador exclusivo. Jesús vino como un Salvador exclusivo. El ángel dice que porque Él salvará. Él refiriéndose a ese Jesús. El ángel no dio opción a nadie más poder venir y salvar. El ángel no dijo que este sería uno entre muchos salvadores. No, el ángel dijo que Él salvaría, señalando hacia la exclusividad de Jesús como Salvador.
Y algo que tenemos que tener claro es que en la Biblia, y la Biblia nunca nos habla de principio a fin de ningún otro Salvador, solamente hay uno. Solamente hay un Salvador que es el Mesías, el ungido, el Cristo. Solamente hay uno que fue profetizado desde Génesis 3:15 y de quien hablaba Juan el Bautista cuando comenzó a predicar. Esto es lo que lleva a Pedro en el libro de Hechos a decir en su prédica en el capítulo 4, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y lo que dice en el verso 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es que no hay otro nombre, no hay otra persona, no hay nadie más, solamente hay uno que nos puede salvar, y ese es Jesús. Es por esto, iglesia, que no todos los caminos llevan a Dios. Eso es una mentira de Satanás, que quiere que nosotros escuchemos eso. No todos los caminos llevan a Dios. No todas las creencias rescatan al hombre de su condenación. El budista se puede sentir fantástico, el hindú puede sentirse fantástico encontrando el balance de su vida, pero el día que venga frente a Dios, lo que Dios le va a preguntar, ¿y dónde está Jesús en tu vida? Por lo tanto, no todas las creencias llevan a la redención. No toda doctrina puede ser escuchada, porque es que solamente hay un Salvador. Solamente hay uno en quien nosotros podemos descansar. Ahora tú te preguntarás, pero ¿cómo puede ser que haya solamente un camino? ¿Cómo puede ser que habiendo tantas culturas, tanta gente y tantas personas, el Señor haya sencillamente escogido uno? R.C. Sproul decía, yo no sé por qué la gente se antoja de decir que no es justo que Dios haya proveído solamente un camino, una forma. Pero él dice, a mí lo que me sorprende es que Dios haya proveído un Salvador. Considerando mi pecado, considerando mi traición, considerando mi falta de amor para con Dios, lo que es sorprendente es que haya proveído un Salvador. Porque Él no tenía, pero por su amor Él lo hizo. Por lo tanto, iglesia, regocíjate de que Dios proveyó un Salvador. Y eso es lo que nosotros tenemos, y eso de hecho, yo tengo algo que decirte. Yo, la noche de Navidad, yo no puedo concebir que un cristiano no esté en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque hay dos celebraciones que el cristiano no puede nunca dejar de observar, de meditar en ellas, de celebrar, de regocijarse. Y es cuando ese Cristo vino al mundo y cuando ese Cristo salió de una cueva resucitado. Amén. Por lo tanto, nosotros tenemos que tener conciencia de que tenemos que vivir agradecidos porque Dios nos proveyó un Salvador. Jesús el Cristo, solamente Cristo, exclusivamente Cristo. Porque dice aquí, Él salvará del pecado. Por lo tanto, eso es un mensaje claro. Esa palabra, Él salvará, tiene que estar circulado porque es solamente Jesús. Ahora, ¿qué nos dijo el ángel con su anuncio? También dijo que Jesús vino con el propósito de salvar de los pecados. De salvar de los pecados y específicamente de los pecados. A mí me sorprende cómo la gente se enfoca en las cosas secundarias. Esta semana yo hablaba con alguien, ¿verdad? Yo celebrando, yo estaba verdaderamente gozoso porque ahora tenemos una vacuna, ¿verdad? Para esta pandemia, para este virus. Como se ha dicho, ya podemos comenzar a ver esa luz al final del túnel, ¿verdad? Hay esperanza de que ya tal vez para el año que viene, ¿sabes qué? Esto no va a ser un problema para nosotros. Esto no va a ser una plaga que nos va a atacar. Pero entonces yo hablando de la vacuna con esta persona me dice, yo no sé eso de vacunas. ¿Por qué? La última vez que yo me puse la del flu me dio una gripe. Y es ahí donde nos enfocamos en las cosas secundarias. Porque yo no tuve opción que decirle, pero ¿qué tú crees que es mejor? ¿Que te dé una pequeña gripe o que te dé un flu que te mate? Entonces, ¿qué es mejor? ¿Que tú te pongas una vacuna
que de hecho estás supuesto a tener una reacción porque te están poniendo algo extraño a tu cuerpo en tu cuerpo para que desarrolle los anticuerpos que tú necesitas para batallar esa enfermedad. Pero nos enfocamos en lo secundario, en lo pequeño, cuando tenemos que enfocarnos en lo grande. Y cuando se trata de Jesús hay muchos que se enfocan en milagros, en poder, en experiencias, pero se olvidan de lo más importante. Se olvidan de lo que verdaderamente importa, que es el pecado y cómo Cristo lidia con ese pecado. Y como las vacunas se enfocan en los síntomas, no en lo que verdaderamente salva tu vida. Y lo único que salva nuestra vida es la sangre de Cristo. Si tú nunca ves un milagro, yo como pastor no me importa. Si tú nunca ves el grande poder de Dios manifestado de una forma que te haga a ti, no sé, treparte un monte y tener que gritar, ¿sabes qué? A mí no me interesa. Si tú nunca tienes una experiencia, hablas en lenguas o tienes una manifestación del Espíritu como muchos están buscando en su ignorancia, ¿sabes qué? Yo no estoy preocupado por eso. Yo por lo que estoy preocupado es que tú seas creyente en Jesús, que Jesús selle tu corazón, limpie tu vida con su sangre y que Él transforme tu vida para que tú puedas comenzar a vivir de una forma que da entonces testimonio de que tú le perteneces, porque entonces en un tiempo dado futuro tú te levantarás de los muertos y tú reinarás con el Señor. Eso es lo que importa, iglesia. Y para eso fue que vino nuestro Señor. Y para eso fue que nuestro Señor se hizo hombre. Y para eso fue que el Señor vino y tomó un cuerpo de carne, aunque Él no tenía. Dice la Biblia en Tito capítulo 2. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Para qué vino Jesús? Dice aquí Pablo. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad, de todo pecado. Y ven a Jesús, iglesia, buscando salvación. Ven a Jesús buscando solucionar el problema de tu pecado. Ven a Jesús buscando el tú santificar tu vida. Si buscas otras cosas sin incluir esto, entonces estás tú relegando a Jesús a un trabajador social o a un profeta. Y yo quiero que tú reconozcas, en la Biblia hay muchos profetas que hicieron milagros. Muchísimos. Elías, Eliseo, Pablo, Pedro, todos ellos hicieron milagros. De hecho, ellos levantaron gente de la muerte. Por lo tanto, Jesús no vino para hacer milagros. Ya Dios había mandado profetas para afirmar la revelación de Dios. No, Jesús vino para salvar al hombre de su pecado. Y cuando tú mires esta cruz, lo que tú tienes que reconocer es que uno santo, perfecto, puro, majestuoso, murió en ella con un propósito en mente y por una razón. Y era limpiarte de la maldad que te separaba de Dios. Solamente eso. Solamente eso. Ahora, ¿qué nos dice aquí el ángel con este anuncio? Finalmente él dice que Jesús vino a salvar, y esta es dura para muchos, a su pueblo. A su pueblo. Mira lo que dice. Amén. Y llamarás a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Quiere decir que Jesús tiene un pueblo. Quiere decir que hay unos específicamente escogidos, señalados, que son llamados, que son salvados, como leímos en Tito, porque el Señor iba a hacerse un pueblo para sí. Un pueblo para sí. Y Dios siempre ha tenido un pueblo.
Cuando tú vas a la Biblia, ¿qué es lo que tú encuentras? Dios se hizo un pueblo o escogió o lo creó. Dios tiene una exclusividad con los que son de Él. Porque cuando tú miras a Adán, ¿qué pasó con Adán? No, Adán fue creado por Dios. Dios fue el que lo diseñó. Cuando tú ves a Abraham, ¿quién fue Abraham? No, Abraham fue uno escogido de una gran nación para venir y ser la cabeza del pueblo de Israel. Cuando tú miras entonces a Moisés, ¿quién fue Moisés? Uno que fue sacado de las aguas, perseverado, porque el Señor lo iba a llamar, lo escogió con un propósito específico. Cuando tú miras la historia de la Biblia, tú encuentras que el Señor escoge, el Señor llama, o el Señor crea con sus propias manos aquello que Él va a utilizar, como lo dijo a Jeremías. Aun cuando estabas en el vientre de tu madre, el Señor lo formó y desde ahí fue que lo llamó para ser profeta de Dios. Por eso es que uno de mis pasajes favoritos es Efesios, capítulo 1, comenzando en el verso 3, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él. Nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que te dice el ángel? ¿A quién es que Jesús va a salvar? Es a su pueblo. Ahora, la pregunta para nosotros tiene que ser: ¿soy yo parte de ese pueblo? Eso es lo que tú tienes que estar seguro, que tú puedes decir claramente, profundamente, convincentemente: sí, yo soy parte de ese pueblo. Porque a eso fue que el Señor vino a rescatar. Ahora, en esta noche que celebramos Navidad, mi exhortación es que consideres quién es Jesús y qué vino Jesús a hacer. Y el ángel te ha dicho 3 cosas. Jesús es ese exclusivo y único salvador para el hombre. Solamente Jesús salva. ¿Qué te ha dicho el ángel? Que Jesús vino a salvar al hombre de su pecado, porque ese es el problema que tiene el hombre. Ese es el problema que todos tenemos. Ese es el problema con el que yo batallo día tras día. Yo no sé cuál es tu problema en tu vida. Yo no sé si tú crees que tu problema es pagar los biles, o tu problema es tú lidiar con situaciones en tu trabajo, en tu familia. Eso es algo pequeño y eso va a pasar. Antes que tú creas, antes que te des cuenta, eso va a pasar. Y eso se va a ir, porque eso es bien temporal. No, el Señor vino a salvarte de tu problema grande, de tu pecado. Jesús tiene un pueblo escogido para sí, que es su iglesia, y solo la iglesia será salva. Y yo te exhorto en esta noche que tú reconozcas algo, que si tú eres creyente en Jesús, si tú eres salvo, tú eres de esos escogidos, parte de esa iglesia, de esos que depende en este Salvador, exclusivo Salvador. Entonces tú tienes un motivo de gran celebración. Tú tienes un motivo de regocijo. Tú tienes un motivo de hacer fiesta cada momento de tu vida. Y de marchar con tu cabeza en alta sin importar lo que suceda en tu vida. Acuérdate. Hoy es día de adorar a Jesús, porque solo Él puede salvar a su pueblo de sus pecados. Y nosotros nos gozamos en esa gran y buena noticia que celebramos hoy. Amén.